en el libro de Ageo y vamos por el capítulo 2. Hoy vamos a ver los versículos del 10 al 19. Y la próxima semana concluimos el libro de Ageo. Un libro cortito, pero un libro que tiene mucha, pero mucha enseñanza para nosotros. Así que acompáñenme a orar y que nuestro Dios, nuestro santo Dios, nos ayude a comprender su palabra y nos ayude realmente a que su palabra se implante en nuestros corazones de tal manera que realmente cambie nuestra vida, realmente cambie nuestra forma de pensar y sobre todo nuestra forma de relacionarnos con Dios y con nuestros hermanos. Así que hermanos, vamos a orar. Padre, damos gracias por este amor tan grande, Señor, que tú tienes para con nosotros. Esa clase de amor, Señor, que solo tú puedes dar. Ese amor, Señor, por un pecador, por alguien que te ofende cada día. Ese amor, Señor, manifiesto en Cristo, pagando en una cruz por nuestros pecados. Por ese amor, Señor, por tu gracia y por el propósito que tú quieres hacer en nosotros, te ruego que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, que nuestros oídos estén atentos, que nuestro corazón esté atento, Señor, a recibir tu palabra y a someterse a ella, Señor. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a repasar nuevamente el contexto de lo que hemos estado hablando. Hemos dicho que el libro de Ageo se escribió justo después de que el pueblo de Israel volviera de su exilio a morar nuevamente en la tierra de Israel, especialmente en la tierra de Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. Entonces, empezaron a emigrar algunos grupos de Babilonia, ya siendo el imperio persa quien dominaba, ya había caído el imperio babilónico y había tomado poder el imperio persa. Y Dios, desde mucho tiempo antes de que el imperio persa existiera o que tuviera poder, ya había dicho por medio del profeta Isaías que iba a haber un rey que se llamaba Ciro, que él iba a mandar nuevamente a su pueblo a reconstruir el templo. Y se cumplió al pie de la letra la palabra del Señor, como siempre pasa, ¿verdad? Cuando es palabra del Señor, se cumple 100% y no hay pero ni una pequeñísima posibilidad de que algo que diga Dios no se cumpla. Entonces todo se cumplió perfectamente y estamos en los tiempos en los que el pueblo de Israel había sido disciplinado, había sido castigado por su desobediencia a Dios y ahora Dios les estaba dando la nueva oportunidad de rehacer una vida nueva, una nación ya que entendiera lo que es pasar por la disciplina del Señor y no tener la bendición del Señor y ver cómo el Señor los volvía a levantar y les volvía a dar ánimo. Entonces ese es el contexto. La misión del primer grupo era: hay que ir y construir primeramente el templo. Okay, ¿por qué Dios lo primero que mandó hacer al pueblo fue: vayan y reconstruyan el templo? Es porque el Señor quería que entendieran que es prioridad en la vida de una persona. Él no les dijo: vayan, habiten en Jerusalén, construyan sus casas y cuando estén establecidos, entonces comienzan a construir el templo. No, Él les dice: vayan y construyan el templo. Pero por la necedad humana, por el pecado, este pueblo llegó, se emocionaron al principio, comenzaron la tarea y de repente se apartaron de la tarea y empezaron a dedicarse a sus trabajos, a sus casas y se desenfocaron de la misión que el Señor les había dado. Y en este contexto es que viene el profeta Ageo, viene Dios y manda al profeta Ageo para hacer un llamado de atención al pueblo. ¿Por qué había que llamarle la atención al pueblo? Porque la prioridad era la construcción del templo, que simbolizaba prioridad para el Señor,
y el pueblo estaba dando prioridad a sus propias vidas. Eso lo vimos en el capítulo 1. Todavía han cambiado el orden de las prioridades. La prioridad es, primero es Dios y después nos ocupamos de nuestra vida. La semana pasada vimos cómo la reprensión inicial fue, el Señor no quiere eso. Ustedes están trabajando duro, está pasando esto, está pasando lo otro, pero al final ustedes están guardando el fruto de su trabajo en saco roto. O sea, quiere decir, todo eso que están haciendo lo van a perder. ¿Por qué? Porque no le están dando prioridad al Señor. Ante esta reprensión, el pueblo, dice capítulo 1 de Ageo, versículo 12, dice, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces, ese temor vino, impulsó nuevamente y retomaron la obra. Luego, la semana pasada, Ariel nos enseñaba cómo este pueblo empezó a trabajar, pero la escasez, la falta de recursos, la oposición y varias cosas tendían a desanimar al pueblo, y nuevamente vino Ageo y les dijo, el Señor está con ustedes, hay que seguir trabajando. Y el pueblo nuevamente volvió a trabajar. Entonces, si se fijan, primero es la obra del Señor abandonada. La obra del Señor abandonada. Viene una reprensión y se retoma la obra del Señor. Como toda obra del Señor en esta tierra es difícil porque se va a oponer al mundo, vino cansancio, desánimo, entonces bajaron un poquito los brazos y vino nuevamente el profeta y les dice, el Señor está con ustedes, ánimo, hay que trabajar duro, y nuevamente el pueblo se anima, ¿verdad? Y ahorita estamos en un momento donde el pueblo ha retomado la obra y están animados y están trabajando. Ahora, el punto que viene ahorita es, ellos ya están sirviendo al Señor, ya se les reprendió, ya se les motivó y ahora están sirviendo al Señor. Ahora viene el profeta Ageo y trae un tipo de reprensión diferente. Ahora el problema no es que no están trabajando. Ahora el problema es que no están trabajando con santidad. El punto que va a tocar en este caso Ageo es la santidad. Es excelente que sirvamos al Señor. Nunca debemos dejar de servir al Señor. El problema es cuando servimos al Señor y no buscamos la santidad o tenemos como una esperanza de santidad diferente a la que enseña la Biblia. Entonces, no sé si pueden ver ustedes cómo camina la reprensión para el pueblo por medio de Ageo. La obra abandonada se les reprende para que la retomen. La retoman, se desaniman y se les exhorta y se les anima para que sigan. La obra sigue y ahora hay que enfocarse en la santidad. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios santo, ¿verdad? Un Dios 3 veces santo. Y como lo aprendíamos hace poco, esa expresión quiere decir que es santísimo, o sea, es inmensamente santo. Entonces la santidad viene a ser el requisito principal para aquella persona que va a estar involucrada en la obra del Señor. Y eso es lo que vamos a ver en este momento en el libro de Ageo. Vamos a leer capítulo 2, versículos 10 en adelante. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, miren interesante, viene Ageo, Dios le dice a Ageo, llama a los sacerdotes y pregúntales algo que es concerniente a la ley. O sea, no les va a preguntar cosas extrañas, les va a preguntar algo de lo que conocen por su oficio. Y les dice, la pregunta es esta, la pregunta para los sacerdotes es esta, son dos preguntas. Vamos a ver la primera pregunta. Vamos a ver la primera pregunta, dice así. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa,
Y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Viene otra pregunta más. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocar alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Estaban haciendo simplemente un repaso de lo que la ley decía. Sería muy bueno que cada uno de nosotros, para comprender este pasaje, leyera el libro de Levíticos, y en Levíticos capítulo 10 van a encontrar la referencia a estas leyes. Levítico capítulo 10. Para los grupos casa, recuerden, apúntenlo para que lo lean y amarremos el texto. Ok, ¿qué es lo que decía la ley? La ley lo que decía es, habían prohibiciones. Una persona cuando estaba expuesta a un cuerpo muerto o a un cadáver, delante de Dios quedaba inmunda, por decir así, como manchada, como no digna de estar en la presencia del Señor. Entonces había un ritual de purificación. Esta persona, antes de eso, había un rito, un sacrificio que se hacía con un ganado que se sacrificaba, se cocía, se sacaba la ceniza, esa ceniza se ponía en agua, y esa agua era un agua con la que se limpiaban a las personas inmundas. Entonces, al tercer día de haber estado expuesto al cuerpo, la persona inmunda tenía que venir y ser limpiada con esa agua, y al séptimo día ya se le consideraba a esta persona limpia nuevamente. Pero si no hacía esto, no se le consideraba que estaba limpia todavía. Entonces eran rituales de la ley. Gracias a Dios que no estamos bajo la ley nosotros. Y para aquellos que quieran someterse a la ley, ya deberían ir viendo dónde van a sacrificar sus vaquitas y dónde van a llevar su ceniza y todo eso, y dónde van a tener su agua para lavarse, si aspiran a someterse a la ley. Gracias a Dios por Cristo, como decía el apóstol Pablo. Ahora, hermanos, ese era el ritual, ese era lo normal, eso es lo que tenía que hacer. Entonces, si una persona había estado, por decir así, en un funeral, había estado en un velorio, se había expuesto al cadáver, entonces esta persona quedaba delante del Señor y la congregación inmunda. No era despreciable, era simplemente que representaba que necesitaba purificación para estar delante de la presencia del Señor. Si esta persona tocaba comida, una ropa o lo que sea que tocara, a esto se le consideraba también inmundo, necesitaba ser limpiado, purificado. Parte de esto pueden ser como aspectos sanitarios de la ley de Dios, ¿verdad? Cómo evitar propagación de virus, enfermedades, pandemias, cosas así. Entonces Dios en su sabiduría ya tenía unos métodos muy, muy buenos para saneamiento. Pero en fin, el punto es que si una persona que estaba inmunda tocaba algo inmundo, lo que tocaba se consideraba inmundo y tenía que ser purificado. Y le preguntaron a los sacerdotes y le dice a Ageo, si una persona inmunda toca cualquier cosa, ¿cómo se le considera? ¿Es inmunda o no? Y los sacerdotes sabían la respuesta correcta. Y los sacerdotes le dijeron, inmunda será. O sea, es una pregunta fácil, ¿verdad? Es como cuando van a la escuela y le van a preguntar, no al niño, sino al maestro. Le van a preguntar, ¿2 más 2 es 4? Y el maestro va a decir, 4 es. O sea, no es difícil la respuesta. Les preguntaron sobre lo que conocían y contestaron muy bien. Ahora, ¿cuál era el problema que estaba pasando aquí? Dice el versículo 14, y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo tenía un problema con la santidad. No estaban viviendo en santidad y por tanto, por estar manchados con el pecado, sin ser limpios de ese pecado, todo lo que hacían y presentaban delante del Señor, ¿cómo lo consideraba el Señor? Lo consideraba inmundo. Ahora, el pueblo de Israel tenía un problema muy grande. Y el problema era que ellos, estaban trabajando en el templo,
Y el templo era el símbolo de la presencia del Señor, era el símbolo máximo de santidad. Entonces, seguramente este pueblo tenía su esperanza en decir, cuando el templo esté listo, entonces nosotros vamos a poder ser santificados. Ya nuestro pecado va a quedar atrás y el templo, por medio del templo, nosotros vamos a ser santificados. Pero ¿cuál es la primera pregunta que le hace Ageo a los sacerdotes? Si alguien toma algo santificado y toca cualquier otra cosa, ¿será santificada? Y la respuesta es no, ¿verdad? No funciona así. La contaminación sí, la santidad no. Por eso en sus boletines el primer punto dice, la santidad no es contagiosa, hermanos. Muchas personas tienen puestas sus esperanzas. Por ejemplo, hay personas que viven su vida como cualquier pagano, de lunes a sábado, vienen el domingo a la iglesia y piensan que venir el domingo a la iglesia es como la limpieza de toda la semana, ¿verdad? Y están listos para enfrentar otra semana. Es como que vienen a lavarse a la iglesia, como que aquí es el lugar de la purificación. Como que este es un lugar santificado, entran y botaron los pecados, salieron otra vez limpios y otra vez a vivir la vida como quieren. Hermanos, el pueblo de Israel tenía muchas esperanzas en ese templo. De hecho, antes de la conquista, ellos estaban seguros que no iban a ser conquistados por ninguna otra nación porque estaba el templo en Jerusalén. Por lo menos los que vivían dentro de Jerusalén se sentían seguros porque estaba el templo. ¿Y saben qué hizo el Señor cuando los conquistó? Mandó a destruir el templo. Les quitó sus esperanzas materiales, terrenales, carnales de santidad. El Señor les estaba mostrando que Él, con templo o sin templo, seguía siendo Dios, seguía siendo santo, y el templo no representaba que el pueblo estaba bien. La existencia del templo no representaba que el pueblo estaba bien. Hermanos, que nosotros vengamos un domingo a la iglesia, que estemos sentados aquí, no quiere decir que estemos bien. El venir a un lugar dedicado al Señor, cuando habla de cosas santificadas, estamos hablando de cosas dedicadas exclusivamente para el Señor. La palabra santo quiere decir eso, algo de uso exclusivo para algo. Cuando algo se apartaba para dedicarlo al servicio del Señor, se le llamaba que eso estaba santo, era santificado. Entonces, digamos, este es un lugar, esto es una casa de oración, y verdaderamente la dedicación de esta casa es adorar a nuestro Dios. Esta casa no tiene otro propósito. Aquí no hacemos ninguna otra actividad que no sea algo relacionado con el culto de adoración a nuestro Señor. Aquí no vamos a hacer, espero que Dios nos guarde de cosas así, como poner este lugar como un punto de mercadeo, de negocio, de algo así, sino que sea algo dedicado exclusivamente para el servicio al Señor y que nos guarde de utilizar las instalaciones que son consagradas al Señor para alguna actividad con fines de lucro. Porque esto es santificado, esto es dedicado al Señor, para la obra del Señor. Entonces, todo lo que era santificado era para eso, ¿verdad? Entonces, si alguien ocupaba o utilizaba algo que era santificado, no quiere decir que ya la persona estaba santificada por eso. Saben que una vez el rey Saúl ya había caído de la gracia del Señor. El rey Saúl iba a ir a una batalla y él dijo, la única forma de ganar esta batalla es que nos llevemos el arca del pacto y que el arca del pacto vaya delante de nosotros, y eso es victoria segura. El símbolo máximo del pacto de Dios era esa arca del pacto, que tenía que estar en el lugar santísimo. Y este pueblo, cuando sacaron el arca del pacto, empezaron a bailar, a tocar trompetas, y se armó una algarabía tal, una alegría tal, un gozo tal, porque iban a la guerra
iba el arca del pacto con ellos, porque pensaban, aquí viene el arca del pacto. La victoria es, ¿y saben dónde terminó el arca del pacto? Donde los filisteos perdieron y perdieron el arca del pacto. El arca del pacto solita hizo destrozos con los filisteos, ¿verdad? Hizo todo lo que Dios quería hacer con ellos. No necesitó la ayuda del pueblo de Israel. Pero eso de tener algo como amuleto no es algo que el Señor le agrada. No es algo que el Señor le agrada. No, la santidad no se contagia. O sea, venir a la iglesia y hacer acto presencial de la iglesia no hace que nosotros nos santifiquemos. La santidad viene por medio de una decisión personal de rendir la vida completamente al Señor, de consagrarnos a Él, de integrar nuestra vida a Él, de buscarle día a día, de depender de Él día a día, de esforzarnos en nuestra relación con el Señor. Ahí va a venir santidad para nosotros, de meternos a la palabra, meternos a la oración y estar firmes en el Señor día a día. De decir no al pecado, de decir no a nuestra carne, ahí viene santidad nuestra. El estar aquí no, hermano. Es bueno, muy, pero muy bueno que estén aquí. Eso es excelente. Ojalá que no dejen de venir. El problema sería que tengan una expectativa que al estar aquí ya están haciendo lo que el Señor quiere. Digamos que estamos haciendo solo una pequeña parte de lo que el Señor quiere, porque el Señor quiere que estemos aquí, en su casa de oración, en la congregación de los hermanos. Pero el estar aquí no nos santifica, hermanos. Eso no nos santifica. Que hayan otros hermanos que estén viviendo una vida digna y recta delante del Señor, y yo me siento a la par del hermano, no es que la santidad del hermano se me va a pasar a mí, y yo salgo santificado de este lugar. No es así, hermanos. Ahora, lo contrario con las cosas inmundas, con el pecado. Así que yo traía una lista de cositas aquí que tengamos cuidado de no poner nuestra esperanza en que si hacemos esto, estamos bien delante del Señor. Venir a la iglesia los fines de semana, ir a un grupo casa, voy al grupo de hombres o al grupo de damas y con eso yo estoy santificado porque estoy cumpliendo todo mi programa eclesiástico, entonces yo estoy santificado por eso. Y no es así, hermano. O sea, la participación de actividades no me santifica. Lo que me santifica es mi relación personal con el Señor, mi dependencia de Él y mi decisión de decirle no al pecado. Ahí es donde nosotros caminamos en santidad. Puedo ir a todas las reuniones de la iglesia, pero si no he tomado la decisión de alejarme de mi pecado, de dejar mi pecado, no estoy en santidad. Ahora, ¿qué pasa con la otra parte, digamos, con la otra cara de la moneda? El punto número 2 en su boletín dice, el pecado sí es contagioso, la santidad no, el pecado sí. Si algo inmundo tocaba cualquier cosa, ¿cómo se le consideraba esa cosa? Inmunda. Y saben, hermanos, con el pecado sí es diferente. Si yo ando en un lugar donde se practica el pecado, es mentira que yo voy a decir, yo estuve en un lugar donde se practica el pecado y yo salí de ahí santo. Yo salí de ahí sin pecar. Si yo voy a un lugar donde se practica el pecado, lo más seguro, y no lo más seguro, lo real es que yo también me estoy haciendo parte del pecado. De hecho, en el libro de Santiago, el escritor dice que el que se constituye amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y cualquier persona dirá, pero yo simplemente soy amigo de este grupo de personas. Yo no hago lo que ellos hacen. Pero desde el momento en que se constituyó amigo del mundo, en ese momento le está diciendo a Dios, soy su enemigo. No podemos estar en dos lados. Jesucristo dijo que el que con él no recoge, desparrama. El que conmigo no recoge, desparrama. Así lo dijo el Señor Jesucristo. O sea, si yo no estoy en la obra del Señor sirviéndole, lo que estoy haciendo es estropeando la obra del Señor.
No puedo estar en un punto neutral, ni recojo ni desparramo. No hago nada. No, hermanos, o recoge o desparrama. No hay punto neutral en el Señor. O está estorbando la obra del Señor o está trabajando en la obra del Señor. Pero no hay un punto intermedio. Y este pueblo necesitaba entender eso. Ya se les reprendió, temieron al Señor, retomaron la obra. En el camino, como nos suele pasar, hay desánimo, hay cansancio. Vino la exhortación, vino los ánimos, siguieron en la obra, pero ahora es el tiempo de examinar, ver nuestra vida y preguntarnos, ¿estoy sirviendo en santidad? ¿Lo estoy haciendo de la manera que el Señor quiere? ¿Estoy sirviendo a la manera de Dios o lo estoy haciendo a mi manera? Algunos ejemplos, hermanos. Levítico capítulo 10, Levítico capítulo 10, versículos 10, Levítico capítulo 10, versículo 1 al 3, no lo lean, solo es la historia de dos hijos de Aarón, de la línea de los sacerdotes. Aarón, sumo sacerdote, tuvo 4 hijos. 2 de estos hijos, un día se les ocurrió que ellos iban a decidir qué tipo de fuego iban a llevar a ofrecer con el incienso que se entregaba al Señor. Llevaron fuego extraño. ¿Qué pasó con estos hombres? El Señor los quemó. Literalmente, los mató, los quemó. ¿Por qué? Porque ellos inventaron la forma de cómo servir al Señor. El arca del pacto, según Números capítulo 4, relata la historia de cómo se construyó y todo eso, y le dice Dios, solo los hijos de Coat o los coatitas que eran parte de la familia de Aarón, solo ellos pueden tocar el arca del pacto, ninguna otra persona la puede tocar, ni para cargarla, transportarla, ni nada. Y en 2 Samuel capítulo 6, hay un hombre que se llamaba Usa. Cuando iban transportando el arca del pacto que se habían robado los filisteos y David la llevaba para Jerusalén, en un momento iba cargada como en una carreta y como que se movió la carreta o algo así y pareciera que el arca del pacto iba a caer y una persona llamada Usa con buenas intenciones vino y puso su mano en el arca del pacto como queriendo evitar que se cayera. Y esa persona en ese momento dice que se encendió la ira de Dios con esa persona. Y lo mató también. Nuestras buenas intenciones no justifican que hagamos las cosas de una manera diferente a la que Dios ha establecido. ¿Acaso Dios no era capaz de evitar que esa arca llegara al suelo con su poder? ¿Necesitaba la ayuda de un humano para hacer su voluntad? ¿Necesitaba a Usa para hacer esto? No, hermano, es que no temió a Dios. 1 Samuel capítulo 15, el rey Saúl, Dios le dijo, tienes que ir a tal pueblo y ahí tienes que matar a todo. Personas, animales, ganado, todo. Ahí no tiene que quedar absolutamente nada vivo. Vino Saúl junto con sus generales y todos vieron que había buen ganado, había buena ganancia en tener muchas cosas de los que tenía este pueblo y dijo, lo vamos a llevar como ofrenda al Señor. Y vino Samuel y le reprendió a Saúl y le dijo, estás cortado de la gracia, ya estás, esa fue tu última indisciplina delante del Señor, ya no más. Y le dice Samuel a Saúl, ¿se complace Dios en los holocaustos y sacrificios? ¿Es eso lo que Dios demanda? ¿O lo que Dios quiere es obediencia? Este sí lo vamos a leer, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Primera de Samuel. Le dice Samuel a Saúl, capítulo 15, versículo 22.
¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Miren cómo dice el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. El que se revela delante del Señor es equivalente a un brujo, a una bruja. Así lo mira el Señor. Así de grave es la desobediencia a sus ordenanzas. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Saben? La obstinación es la terquedad. Es cuando alguien nos dice, no se hace eso de esa manera. Y esta persona se obstina, o sea, como decimos nosotros, esta persona sí es terca. Y dice, así lo voy a hacer igual. Es como ídolo, como idolatría. Es como una persona que es totalmente idólatra y adora cualquier tipo de ídolos y se lo restriega en la cara del Señor. Así es la terquedad, la obstinación, la rebeldía. Como un brujo, como un adivino, como un idólatra que no consideran a Dios en su vida. Entonces, hermanos, quiero decirles algo. Nosotros no inventamos la forma de cómo servir al Señor. Lo que nosotros hacemos es conocer la voluntad del Señor y obedecer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así que, hermanos, para concluir el punto 2, el pecado sí es contagioso. Piensen en esto. ¿Con quién convive? ¿Con quién está conviviendo usted en el día a día, en semana a semana? Y piense, el pecado sí se contagia. Es mentira que yo voy a estar en medio de un grupo que están ofendiendo a Dios y que yo pueda decir, no, yo estoy bien, tranquilo, no pequé. No pequé. Contaron cualquier chiste de doble intención, mal sentido, chismearon, criticaron y se rieron, se burlaron de las autoridades, hicieron cualquier cosa y la persona dice, no, yo no pequé, yo pasé, estuve con ellos sin pecar, solo los acompañé. Pensemos en esto, hermanos, ¿con quién convivimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué lugares somos los que frecuentamos? Muchas personas con las que he hablado anteriormente decían, no, mire, hermano, yo voy a una disco, pero mire, yo ahí no tomo, yo no fumo, yo no hago nada, yo simplemente voy, ando con mis amigos, con unas primas, ando, ahí bailamos un ratito y nos venimos y ahí no hicimos nada malo nosotros. Hermanos, eso es como la obstinación, es como aquel terco que no quiere reconocer que lo que está haciendo es incorrecto. Tiene que pensar en qué estamos viendo. Ahora tenemos demasiadas ventanas abiertas para ver cosas, ¿verdad? Con un celular vimos el mundo entero. Pensémoslo mucho. Hay tanta contaminación en el internet, tanta contaminación en internet, en la calle, donde sea que andemos. Pensemos muy bien, porque el ver nos contamina. ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué entra a nuestra vida por medio de nuestros oídos? Y aquí la importancia de que nosotros deberíamos tener mucho cuidado con la música o cualquier otra cosa que nosotros estamos escuchando, porque ahí puede venir algo que nos contamine. Entonces, ¿con quién convivimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué vemos? ¿Qué oímos? ¿Qué tocamos? ¿Qué disfrutamos? ¿Qué gustamos? Hay que pensar mucho porque el pecado sí nos contamina, hermano. El pecado, exponernos al pecado, nosotros vamos a quedar manchados. Imagínense ustedes que hay un horno donde han quemado madera y cosas así, y está lleno de hollín por todos lados, y ustedes les ponen una vestidura blanca y les dicen que tienen que meterse al horno a sacar un trozo de carbón. ¿Cómo van a salir? ¿Blanquitos? Van a salir manchados, hermano. Por mucho que traten de no tocar nada, allí se van a manchar y se les va a notar. Así es el pecado. Donde andamos nosotros, donde estamos nosotros, con quién estamos nosotros, vamos a salir manchados. Ok, avancemos, versículos 15 al 17 del libro de Ageo, capítulo 2. Dice, ahora pues, meditad en vuestros corazones desde este día en adelante, antes que se ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Miren, hermanos, hasta este momento se ha puesto el cimiento. Ya estaba puesto el cimiento
del templo. O sea, ya estaba listo para empezar a levantar las paredes y que la obra se empezara a hacer más notoria. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y habían 10. Imagínense, vamos a leer más. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y habían 20. Oserí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en todas vuestras, de toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice el Señor. Aquí lo que el Señor les está diciendo, recuerde cómo los tuve que disciplinar. Recuerde lo que tuve que hacer para que usted entendiera que estaba alejándose de mí. En este momento el pueblo ya no estaba sufriendo la disciplina del Señor porque ya habían vuelto a la obra. Ahorita lo que se estaba haciendo era corrigiendo el aspecto de la santidad, pero ellos ya estaban en la obra. Entonces dice, antes que sucedieran estas cosas, o sea, antes de que se pusieran manos a la obra, venían al montón de 20 efas y habían 10. O sea, el 20 efas era como una medida de grano. Ellos decían, en el granero tenemos 20 efas, vamos a sacarlas. Y cuando venían a sacar las 20 efas, se encontraban 10. O sea, el Señor disipaba sus ganancias porque estaban centrados en ellos mismos. Dice que iban al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. O sea, ellos decían, tenemos 50 cántaros allá de buen vino. Vamos a sacarlos, vamos a comerciar, vendámoslos ya está listo. Venían y solo encontraban 20. Entonces el Señor le estaba diciendo antes, cuando estaban en su desobediencia, en su rebeldía, yo los discipliné y yo no les permití a ustedes seguir en ese estilo de vida. Me les opuse para que no siguieran, para que entendieran que por ese camino no les iba a ir bien. Hermanos, algo muy importante es en nuestra vida, recordemos, el Señor nos disciplina una y otra vez porque nosotros somos tan obstinados y rebeldes como ese pueblo de Israel. Lo que nosotros tenemos que hacer es recordar cómo Dios en su misericordia nos ha disciplinado, nos ha corregido, nos ha quitado cosas que nos estorban y no sirven en nuestra vida por amor a nosotros. Entonces, hermanos, en la obra y en la santidad recordemos esto, el Señor está interesado, muy interesado en nosotros, nos ama tanto que no quiere que nos alejemos de Él, no quiere que nos apartemos de su obra. Entonces el pueblo, Ageo le estaba diciendo al pueblo, recuerde qué pasaba, qué es lo que le pasaba cuando usted no estaba enfocado en la obra. Los tuve que disciplinar. No se olvide de eso nunca, hermanos, no nos olvidemos de la disciplina del Señor. Miren, hermanos, parte de la disciplina del Señor, por ejemplo, es que a veces nosotros, Dios, por medio de la iglesia, nos da ciertos privilegios. Nos permite cantar, nos permite barrer, nos permite limpiar, nos permite servir algo, nos permite hacer cosas y son recompensas eternas las que vamos a recibir nosotros por ese servicio que hacemos. Pero por nuestro pecado puede ser que vengan los líderes de la iglesia y nos digan, mire hermano o hermana, vamos a trabajar un poco en su vida. Usted hemos observado que no quiere alejarse de este pecado. Entonces, paremos el servicio, trabajemos, restauremos y luego usted va a volver a servir. Entonces pasa el tiempo de la disciplina y la restauración y ahora el Señor le dice, recuerde, ya perdió en algún momento ese privilegio, no lo vuelva a perder. Esfuércese por mantenerse fiel y firme al Señor. No vuelva a perder su privilegio, es un gozo. Servir al Señor es un gozo. Mantengamos la santidad. Hermano, yo estoy consciente que tanto usted como yo pecamos día a día. Pero recordemos que para nosotros como iglesia tenemos el camino de la limpieza y la restauración en nuestras rodillas. Si pecamos, venimos ante el Señor, nos humillamos delante de Él, confesamos nuestro pecado y nos apartamos y el Señor nuevamente nos mantiene limpios. Porque así lo dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y perdonarnos de toda maldad. O sea, nos perdona, pero también nos limpia, o sea, nos vuelve al estado de pureza que Él desea. Todos los días confesar nuestros pecados nos mantiene
en santidad, pero Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La evidencia de una confesión verdadera es que lo confieso y me aparto. Si no hay apartarse, no hay confesión. Entonces, día a día yo practico, caí en un pecado, lo confesé y le ruego cada día al Señor, Señor, necesito tu fuerza, ya no vuelvo atrás con ese pecado. Y sigo adelante, y sigo adelante. Y cada día voy a la presencia del Señor y le ruego su gracia y su fuerza para que me ayude. Hermanos, nuestro Señor le dijo a algunos de sus apóstoles que les pidió que fueran a orar con Él, les dijo, velad y orar, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, si dependemos y trabajamos y la lucha es en nuestra carne, la carne es débil y al final tiende al pecado, pero el espíritu está dispuesto. Es decir, en el espíritu cada día podemos tener victoria y la victoria es segura en el espíritu. Así que, hermanos, recordemos cómo el Señor nos ha disciplinado y cómo nos ha llevado. Y por último, hermanos, versículos 18 y 19 dice, meditad pues en vuestros corazones desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestros corazones. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Hermano, miren, esta es una expresión muy, pero muy bonita. Meditad en vuestros corazones desde este día en adelante. ¿Qué quiere decir? Hermanos, no puede cambiar su pasado. No puede hacer nada por su pasado. Ya no puede cambiar absolutamente nada. Pudo haber pasado hace un segundo y ya no lo puede cambiar. Pero desde este momento en adelante podemos tomar una decisión de ser fiel al Señor, de ser firme en nuestra vida con el Señor, de entregarnos, de consagrarnos a Él. Y saben, el Señor dice, desde este día en adelante os bendeciré. Hermanos, el Señor nunca nos va a estar restregando el pecado pasado. Cuando el Señor perdona el pecado, lo perdona y queda totalmente cancelado. Nunca nos va a restregar un pecado en la cara. Eso quedó totalmente clavado en la cruz de Cristo y perdonado en su totalidad, sin que falte cosa alguna. Así que, hermanos, ni nosotros debemos estar mortificándonos a nosotros por el pecado pasado, ni el Señor nos va a juzgar. Lo que el Señor quiere es que desde este momento en adelante su vida cambie. Lo que el Señor quiere es que desde este momento en adelante diga que no al pecado, y si ha fallado y se ha caído, es el momento de confesar su pecado, apartarse de él y desde este día en adelante comprometerse con el Señor, a serle fiel. Hermano, el Señor es misericordioso. Siempre nos perdona. Si somos sus hijos, siempre nos perdona. Nunca va a faltar perdón en nuestro gran Dios, en nuestro gran Señor. Siempre su misericordia es nueva cada día. Lo que el Señor quiere es que meditemos bien en nuestros corazones desde este día en adelante y tomemos una decisión de ser fieles y vivir una vida de santidad y firmeza para el Señor. Y cada día decir, Señor, me lo propongo, aunque no puedo en mi carne, aunque no puedo en mis fuerzas, pero me propongo serte fiel. Ayúdame, Señor, que tu Espíritu Santo obre en mí, que tu Espíritu Santo me lleve al camino, que me aparte del camino de perversidad y me guíe al camino eterno. Así se lo pedí el rey David al Señor. Hermanos, necesitamos cada día depender del Señor. Y lo que ya está en su pasado, hermanos, Dios lo ha dejado en el pasado. La iglesia lo deja en el pasado, siempre y cuando usted tenga muestras claras de arrepentimiento. Aún en la iglesia eso va a quedar en el pasado. Para Dios queda en el pasado, en su vida tiene que quedar en el pasado. Desde este momento en adelante es tiempo de levantarnos, comprometernos y entregarnos verdaderamente al Señor. Sirvámosle al Señor con gozo, sirvámosle al Señor con santidad.
Démosle gracias por el tipo de Dios que tenemos. El único Dios que existe es un Dios lleno de gracia y de misericordia. Y ese es nuestro Dios, hermanos. Hermanos, si usted tiene duda de disfrutar y de gozar de esa gracia del Señor, no se vaya hoy sin que hablemos, que podamos rogarle al Señor que nos dé la sabiduría para discernir si verdaderamente hay un arrepentimiento genuino o no en nuestras vidas, para que no nos quede ninguna duda de que el Señor y su gracia y su misericordia están con nosotros y que nosotros podemos decir: yo soy una nueva criatura y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu misericordia es grande, Señor, es nueva y es suficiente, Señor. Alcanza para todos nosotros, alcanza para los más oscuros, Señor, del pecado de la humanidad. No hay límites, Señor, para tu perdón. Si venimos a Cristo, como le dijo el profeta Isaías al pueblo, aunque nuestros pecados fueran como rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si fueran como la sangre, serán como la nieve, Señor. Porque tu grandeza y tu perdón no tiene límite, Señor, no tiene medida. Te damos gracias, Señor. Te ruego, Padre, si hay alguna persona aquí que esté dudando, Señor, aún de esa gracia, de esa misericordia, si aún tiene dudas, Señor, de que hay un perdón verdadero, completo y total en su vida, Señor, permítele, Señor, dale la libertad de que podamos hablar de tal manera que podamos, Señor, tener una seguridad eterna, Señor, de todos los que estamos aquí, Señor. Gracias, Padre Santo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.